Oye, está muy interesante lo del Mayo Sí, Zambada, te estaba ¿no? oyendo Digo, la vamos, entrevista que hiciste ahorita. sí está muy interesante. Luego la gente se enoja porque, claro, a ver, es chocante, ¿no? De alguna manera que, pues, un criminal de ese tamaño, ¿no? Que estuvo 50 años como si nada en nuestro país, se ha defendido por nuestro gobierno de alguna manera. Pero es interesante el sentido legal y jurídico del asunto. Claro que sí, yo creo que el argumento fundamentalmente de que fue llevado de una Secuestrado, pues manera sí. irregular a otro país, en este caso Estados Unidos, pues es un argumento de peso. Lo que yo no entiendo es por qué la presidenta tiene que estar hablando de estos temas. Es que esta cosa, este rollo de la mañanera, de tener que hablar de todos los temas, que resistía un poco López Obrador, Sí, pues no es lo es el mismo. inventor de eso. Exactamente. Entonces, sí aparece como un problema de que la presidenta está defendiendo a un criminal. No un procedimiento que está obligada, porque además es Pues muy... está obligada. Sí, pero está obligada también, y lo han dicho muy bien varios y varias, a atender a las madres buscadoras que son mexicanas, ciudadanas mexicanas y que tienen las puertas cerradas. Apenas ayer escuchaba yo que leía que Ceci Flores se encontraron varios cadáveres nuevamente en Sonora y mantienen las puertas cerradas. Obligada a escuchar a Adrián Levarón, que dice que ha mandado varias cartas solicitando audiencia a la presidenta de la República y sin embargo no ha sido escuchado, no ha sido atendido. Obligada a escuchar a las mamás de los niños con cáncer y a miles de víctimas que tiene este país y a sus representantes. Y sin embargo ahí no hay obligación, ahí hay puertas cerradas, hay oídos sordos. Y ante un criminal que sí, queramos o no, porque no es que lo llevaron de manera irregular y entonces el gobierno mexicano empezó a decir, a hacer los trámites, cómo me secuestras a un ciudadano mexicano. No, es hasta que este hombre manda su carta públicamente y dice que de no hacer México las gestiones correspondientes van a colapsar la relación entre los dos gobiernos. Entonces aparece el problema de la amenaza clara y la respuesta de una amenaza. ¿De qué tamaño es la información que tiene? ¿Por qué pone esa frase? Porque de no ser así igual es sospechosista. Claro, pues es ¿no? que, o sea, ¿por qué pones una frase de esa naturaleza? Segundo, el abogado y sus relaciones con los políticos de Morena, que no es, sí, yo entiendo, pues yo no es el que estuvo aquí. No es Juan Pablo Penilla, que tú dices, y el que comanda el despacho, Sergio Ramírez, es decir, todos tienen fotos con políticos de Morena. Tú eventualmente te puedes sacar una foto y no saber quién es. Hay tanta gente, oiga, presidenta, oye, fulano, me quiero sacar una foto contigo. Pero aquí el tema es que es reiteradamente ese mismo personaje con miembros importantes y prominentes de Morena. Sí, pero Sergio Ramírez no aparece como autorizado para la representación. No, él no, pero él es el que comanda el despacho, ¿no? Este despacho. Al parecer no son socios ya. Okay. No lo sé. Quitemos a Sergio, pongamos a Juan Pablo se llama, ¿verdad? Sí. Penilla, y que además ya vimos que él fue nombrado asesor del gobernador de Tamaulipas, el mismo gobernador que ha sido mencionado por el tema del huachicol, el mismo gobernador en donde Sergio Carmona pues estaba y fue después el donde tenía todo su modus operandi, y que se menciona financió esa campaña, ¿no? Entonces todo esto pues hace que sí preocupe. Y entonces estos no suena bien, tiene un tufo ahí. Sí, no ya te deja por lo menos la duda, que no me parece conveniente. Por eso creo que no deben ser temas tratados por la presidenta de la República. Yo no sé quién le dice que tiene que hablar de todo y que le pidan a sus cuates que tienen ahí que le hagan esas preguntas, nada más para decir y refrendar que este es un país soberano, que no se hinca ante nadie. Pues cuando lo tienes que decir tantas veces, y además ella dijo hoy,
no pasa como antes que se arrodillaban ante Estados Unidos. Pues estar hablando de Andrés Manuel López Obrador, porque es el único que se arrodilló. Y el antes, ¿no? Y además, en primero. Y segundo, el que puso la Guardia Nacional. 10,000 elementos. 20 y tantos mil elementos en la frontera. 10,000. Y si lo tienes que reiterar esto de la soberanía y la soberanía, al grado incluso de casi en la Constitución y demás, es porque algo no está bien, y al mismo tiempo tienes que aceptar que los drones norteamericanos están sobrevolando espacio mexicano ahora sí ya en colaboración. Primero los negaron, luego dijeron que eran en espacio internacional, ahora ya dicen que es mexicano, pero es colaboración. ¡Qué bueno! Y que es una práctica si no es malo, eso ¿sí? Es bueno, que haya colaboración, que haya inteligencia común. Estamos luchando contra un mismo enemigo. De inicio, ¿no? Exactamente, eso es lo que los entrampa en esta verborrea de soberanía. Es como lo de transgénico, ¿no? Que ya lo van a elevar a rango constitucional, se prohíbe sembrar maíz transgénico, pero tienes ya un decreto de agricultura diciendo que sí se permite para el consumo humano, porque lo ganó esa controversia Estados Unidos. Entonces, es esta necesidad de estar en todos los temas que yo creo, y además mal informados, porque el fiscal hoy en la mañana dijo que en realidad no se sabía de qué se acusaba al Mayo Zambada, que no había una audiencia todavía formal. Ha habido 3 audiencias. Sí, claro. Las acusaciones son clarísimas. Y tan es así que a él le preocupa la pena de muerte. Hay 2 delitos por los que exactamente. Puede... Entonces es por eso que manda su carta. Entonces todo esto se deriva desde las acusaciones reiteradas de Trump, de los vínculos del actual gobierno, porque ya no pueden decir que García Luna, la semana pasada dijo, hoy, en este momento, el gobierno de México está protegiendo a los cárteles. ¿Es verdad o es mentira? Todo esto alimenta la idea de que es verdad, cuando en realidad yo pienso que tú como presidenta tienes temas centrales que tratar y otros se los dejas, ni siquiera en la mañanera, va a ver que el fiscal dé su conferencia allá en la Fiscalía de manera autónoma como debiera ser la Fiscalía General de la República, en donde establezca sus procedimientos y las relaciones exteriores. Pues tengo la obligación de defender a un ciudadano mexicano, que es al primero, por cierto, porque hay muchos que están allá y que tienen pues sentencias de pena de muerte y pues en fin, aquí el tema es el secuestro, ¿no? Y cuántos están secuestrados en este país todos los días y no los defiende el gobierno. Entonces creo que sí es, por lo menos a mí no me gusta que el gobierno nuestro esté involucrado en estas situaciones y en estos temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hablar? Ya hablamos de los nietos. De los nietos, porque contigo tenemos que hablar de hijos. Tenían un minuto. Fíjate que muy bien, un poquito lastimado porque tengo unas hernias y a veces batallo un poquito, pero... En la espalda. Sí, y ayer tuve un día fuerte, pesado, ¿no? Pero ya hoy amanecí Tienes mejor. Tienes que hacer pilates. Yoga restaurativo. Ya les dije a los 2. Fíjate que yoga restaurativo me funciona mucho. La recomendación es no te operes hasta que sea estrictamente, digamos, necesario. Pero sí, tuve un fin de semana, digamos, activo. Es que cuando duele mucho. De actividades físicas, ¿no? Y pues me jaloneé. Con los hijos, ok. Sí, les cuento, tuve un campamento padre-hijo, padrísimo con mi hijo más chico. Ah, qué bien. Fenomenal. Esas convivencias son bien padres. Vengo motivado. Ay, qué bueno. 1 a 1. Ya ves que esos son los temas que debemos de platicar. Es que dime cuál campamento para cuando Mateo tenga la edad nos vayamos con él. ¿Sabes qué? Pero ayer me tensé, o sea, que en algún movimiento me jalé. Sí. Y ya, pero ahorita traigo ahí mi cuestión ortopédica y todo. Entonces venía un poquito despacito. Ok. Tú con calma. Pero ya estamos aquí con la mejor disposición. Hablábamos del Mayo. Así nomás. No, pues de todo esto, porque entrevisté a su abogado. No a Juan Pablo, sino a Juan Manuel. Está acá en México él, ¿no? Perdón, okay. No, híjole, es que perdónenme. Son 3 socios, pues, ¿no? Ajá, sí. Lo que él me estaba explicando es que no son socios. En realidad, el que estuvo aquí, que es Juan Manuel Delgado,
es el que está colaborando con Frank Pérez en Estados Unidos y que él, a su vez, invitó al otro abogado, pero que no son del mismo bufete, que nunca han sido, pero que se conocen hace muchos años, ¿no? Esto se deslindó diciendo que él no tenía nada que ver con los vínculos con políticos ni con el gobierno. Exactamente, dijo que el Tamaulipas, ¿no? Absolutamente nada que ver, ni con la 4T, ni con Morena, ni con nada, ¿no? Fíjate que yo les doy mi opinión. A mí me parece delicado. Es más, déjame ponerlo de esta manera. Me molesta mucho, lo tengo que decir. Como mexicano, como alguien que se ha dedicado toda su vida al sector público, este rol del gobierno de defensor de los criminales. Y yo sé que si se conecta ahorita o lo dirá, lo han dicho, que creen que no es así. O sea, que estamos siendo exagerados cuando decimos eso. A mí no me parece. O sea, yo sí veo y digo, ¿qué estás haciendo? No te entiendo. O sea, no entiendo ni el mensaje que quieres mandar, ni por qué estás llevando a cabo estas acciones. Déjame separar en qué sí estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo. Todo lo que implique defensa de la soberanía nacional, de que no queremos que alguien venga e intervenga, de que no nos puede invadir ningún país, a ver, todos estamos de acuerdo. Pero es que ese no es el tema. El tema que están poniendo en la mesa es nombrar terroristas a células del cártel o de los cárteles en México, del crimen organizado, que en efecto llevan a cabo actos que según nuestro Código Penal Federal, no necesita venir a decirnos nadie, según nuestro Código Penal Federal, constituyen terrorismo. Eso es una. Dos, hay una solicitud de que combatas y desarticulas al crimen, y eso es lo que está puesto en la mesa. Y yo lo que he visto desde que empezó esta historia es a un gobierno como preocupado por mandar el mensaje de que defiende al crimen, y yo no lo entiendo, salvo que estén protegiendo algún tipo de pacto de distintos niveles. Y mira, soy bien cuidadoso. Sí. No estoy diciendo que la presidenta va entrando. Pero lo que sí estoy diciendo es que el gobierno, con este actuar, eso es lo que muestra. Y yo no lo entiendo, no lo comparto y me parece injusto. Me parece injusto, primero, porque la prioridad del gobierno debería de ser proteger a los ciudadanos que están siendo matados, secuestrados, extorsionados y violentados por esos criminales. No te toca defenderlos, güey. Te toca defender al ciudadano de bien, que es quien está sufriendo esa violencia de este crimen organizado. Primero. Segundo, estás arriesgando una crisis económica. O sea, estamos de por sí, el Banco de México bajó su pronóstico para este año a 0.6%. Vienes del sexenio con menor crecimiento económico y porque no quieres combatir al crimen. Están amenazándote con poner 25% de aranceles, tu principal socio comercial, al cual le destinas el 84% de los productos. Yo digo, ¿por qué te arriesgas a eso? ¿Por defender criminales? Bueno, a ver, no la pusieron entre las cuerdas, ¿no? Y entre la espada y la pared a la presidenta. No le dejaron opción una vez que se conoció la famosa carta del Mayo Zambada y una vez que se conoció pues este documento que presenta su defensa en el consulado de México en Nueva York. O sea, a ver, yo nomás dice la presidenta en su rueda de prensa, por eso digo que no le entiendo, le digo un buen plan, queriendo ayudar. Yo también, a ver. Es que si fuera otro ciudadano, pónganse a pensar, punto número uno, no es otro ciudadano. Sí. Es el líder más importante criminal de este país de la historia reciente. No me pongas ese ejemplo. No me digas que si fuera otro ciudadano. Yo, por supuesto que los canales institucionales, los temas legales, adelante. Pero lo que no entiendo es esta cruzada del gobierno. Eso parece. Ay, no. Y no es nomás con la carta. Cuando los quisieron nombrar terroristas, no los vas a nombrar terroristas. ¿Por qué te preocupas tanto, güey? Que los nombren como quieran. Se trata de combatirlos, ¿no? O sea,
Cuando Bueno, porque se supone que tiene implicaciones, ¿no? implicaciones, Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Yo pregunto, no estaban nombrados terroristas y de todas maneras, en el gobierno de Biden, ni siquiera estaba Trump, detuvieron al Mayo. No necesitaron nombrar a los terroristas, ¿no? Sí. Digamos, yo no sé si vinieron y los secuestraron, no lo sé. Pero si ese es el argumento, pues no lo necesitaban nombrar, porque lo hicieron antes. O sea, creo yo, como lo he dicho muchas veces aquí, que debería ser una oportunidad y no una amenaza. Y que el gobierno de México debería decir, vamos a hacer una colaboración nunca antes vista, una agencia binacional de combate al crimen, o un tratado que lo han propuesto académicos, ¿no?, entre los 3 países. No entiendo por qué no. La única explicación lógica que me viene a la cabeza es porque tienes un acuerdo y estás preocupado de aparecer en listas, no tú en lo personal, pero gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, financiamiento de campañas. Y campaña, el financiamiento de la campaña. Yo diría, ojalá. Ojalá. Si tú me preguntas ahorita, ¿dónde prefieres que juzguen a este personaje? Hoy, aquí o allá, yo prefiero que lo juzguen allá. Creo que van a llegar a la verdad. O sea, es que allá se va a saber la verdad. Sí, porque creo que aquí, desgraciadamente, hay tantas redes de complicidad ya que han hecho posible el avance del crimen organizado. Es imposible imaginar que el crimen organizado no avanzara. se puede entender de otra manera. Entonces, yo, dándole el beneficio de la duda a la presidenta Sheinbaum, va entrando. Y sobre todo viendo algunos lances que han hecho ella y su equipo de seguridad, particularmente el secretario de Seguridad Pública. A ver, para que vean que yo soy justo, en donde dicen queremos combatir y vemos que 600 detenidos en estos meses a partir de que les hicieron la llamada de atención y laboratorios de fentanilo destruidos. Los que yo no digo, existían. así podías, güey, te faltaban ganas. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero Si podías y sí había, ¿verdad? Exacto. Y si había. Y luego presenta sus iniciativas con este nuevo perfil de investigación. Yo digo, es que a eso es a lo que quiero apoyar, aunque no sea de mi partido. Sí, me parece que es una oportunidad de la presidenta de romper con el pasado, y por pasado me refiero de todos los partidos, de todos los partidos, empezando por el pasado inmediato de su gobierno anterior, de su gobierno de Morena, pero también pasando por el del PRI y del PAN, el que haya tenido pues un vínculo, rompe con ello y aprovecha esta oportunidad. Entonces, cuando veo que la reacción a que nombraron terroristas es que agarra y manda una iniciativa de reforma constitucional, fíjate nomás. ¿Qué es lo que decías tú? Yo Rango digo, constitucional. ¿qué? O sea, estás tan ofendido porque van a investigar a los criminales que tu reacción es ir a cambiar la Constitución envuelto en un falso nacionalismo. A ver, la reforma yo la votar a favor, o sea, el contenido no es el tema. Sí, pero Oye, no tienes que poner eso en la Constitución. Que no haya intervención, que no haya golpes de Estado, que el terrorismo... Que no venga alguien de extranjero a actuar sin consentimiento. Claro, si acaso a mí no me gusta la prisión preventiva oficiosa, eso no estaría de acuerdo por otros motivos. Pero el tema, claro, yo nomás les digo, de hecho hice la tarea, ya está regulado. El artículo 33 prohíbe la interferencia extranjera. Claro. El artículo 39 establece la soberanía nacional. El artículo 89, si no me equivoco, dice que la política exterior que dirige la Presidencia de la República tiene que ser basada en los principios de autodeterminación y no intervención. La Ley de Seguridad Nacional, su artículo 5, fracción primera y segunda, establece el terrorismo como amenaza a la seguridad nacional, y la fracción segunda establece la intervención extranjera como una amenaza de seguridad nacional. Pero no solo eso, Adela y Rosario, y a quien está escuchando, sino que hay un título completo, con capítulos adentro, con un montón de artículos que regulan la participación de agentes extranjeros en México, y establece un registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y dice claramente lo que pueden y lo que no pueden hacer. Así es. Y esto que quieren prohibir ya está prohibido. No pueden agentes extranjeros hoy, con la ley vigente, hacer operativos sin la autorización del gobierno. ¿Pero qué creen? Todavía más aún, está en el Código Penal, es delito. Y si agarran hoy a un extranjero interviniendo en algo ilegal, no tiene inmunidad. Todo eso ya está hoy. Entonces, ¿por qué la iniciativa? Yo le veo dos motivos y cierro mi comentario. Uno, por popularidad. Propaganda. Porque Es que tener a suena una muy amenaza bien, externa une y te suben los números, y ahí están las encuestas. Sí, nomás que puede ser muy popular, nomás que estás poniendo en riesgo. Primero, porque no combates al crimen organizado, la seguridad de tus ciudadanos,
Y segundo, una crisis no antes vista en las últimas décadas en México. Pero el segundo motivo que le veo, y es el que a mí me molesta mucho, es que me parece un mensaje, ya no un guiño, un grito al crimen organizado, decir, hey, date cuenta que tu gobierno te está protegiendo. Y ahí es donde yo me hierve la sangre de coraje, porque el gobierno está para proteger a los ciudadanos, no para proteger a los delincuentes. Ya quisieran los ciudadanos de bien tener la defensa que hoy Morena le está dando a los criminales. Hoy leía yo a uno de los Levarón. Creo que es tú lo las que tienes. decías tú. que mandó varias cartas que ve la nunca lo han... tragedia que tuvo. Así es. Y dice, yo he mandado creo que 5, dice. 8 y nunca me cartas, han, creo. 8, nunca me han respondido. Pero no se le ocurrió mandar una al líder criminal y hasta reforma constitucional le quieren hacer. Y desde Eso la no es correcto mañanera. para México. Sí, yo creo que ese es el gran punto, ¿no? O sea, todo lo que sea defender la soberanía nacional, pues yo creo que todos estamos de acuerdo. Haz una encuesta 100%. Es esta situación reiterada, como diciendo, pues como que de algo estás careciendo, que lo tengas que decir todos los días, a todas horas. Y dos, la situación en la que te coloca un criminal al gobierno mexicano. ¿Qué estamos encubriendo? O digo, en efecto, yo ni tengo ninguna prueba ni evidencia absoluta de que la presidenta tenga algún vínculo indebido, pero ella viene del gobierno anterior, es decir, no pueden decirnos que es un proyecto diferente, es el mismo que nos gobernó ya durante 6 años. Sí. Ella fue parte de este proyecto, ¿no? Es que no podemos decir ahora borrón y cuenta nueva. No, a ver, es tú vienes de ahí, exactamente. Tú vienes de ahí. Las campañas teóricamente se financiaron una parte de manera ilegal. ¿Cómo te explicas la gran cantidad de recursos que hubo en las campañas de Morena, incluida la presidencial? No solamente hubo dinero público. Y entonces, todo esto evidentemente te coloca en una situación de franca vulnerabilidad. Y esto es lo terrible, que estemos en esta circunstancia, que tengamos que estar opinando sobre cartas que mandan criminales. Y eso desde la propia presidencia de la República, es que es terrible. Es decir, yo creo que te colocan en una franca debilidad, no frente a tus electores, que a lo mejor con todo este discurso y aquí nadie se arrodilla, pues a la gente aplaude y bravo y sí. No, frente al propio gobierno norteamericano. Bueno, porque aquí es el tema. Por eso se hablaba de un colapso, ¿no? Porque cómo está leyendo Trump con sus amenazas todo esto. O sea, ok, acá aplaudimos, pero el problema es que tenemos del otro lado un señor que está amenazando con aranceles. Que no quita el dedo del renglón todavía. Todo el tiempo dice, en el ínterin de este mes ya declararon a los 5 cárteles como terroristas, ¿no? Ya volvió a decir de los vínculos con el narcotráfico y de que están protegidos por el gobierno. Ya lo volvió a decir. Su secretario de Estado hizo unas declaraciones de que ahora sí van y que se agarren, ¿no? Los narcotraficantes, porque van con todo. Al mismo tiempo tienen que reconocer que sí, los operativos y estos sobrevuelos son coordinados con Defensa Nacional. Al mismo tiempo se aprobó que vinieran marinos norteamericanos a capacitar a fuerzas mexicanas especiales. En fin, creo que mucho es el discurso y la propaganda hacia adentro, pero en realidad el tema es cómo nos sentamos frente al gobierno de Trump. Y mira, ayer que todo el tema fue Ucrania por los 3 años de la invasión rusa, y afortunadamente yo decía en México que no vaya a votar. No, afortunadamente México, y yo lo aplaudo, votó porque sí se trata de una invasión en la ONU y que tiene que Rusia retirarse de Ucrania y luchar por la paz. Bueno, pero ayer que fue, ¿qué ves? A un Macron sentado frente a Trump públicamente, no llamada acá, yo me dijo y le dije, y cada quien dice lo que y su quiso campaña decir. Tan bonita. Exacto, no, se sentó y le dijo, Macron, y todo el mundo entero lo vimos cuando le enmienda la plana a Trump. Y le dice, no, presidente, sí, el dinero que mandó la Unión Europea a Ucrania no eran préstamos, eran apoyos para construir la paz y defender a un país de una invasión. Porque si permitimos eso, estamos arriesgando la paz del mundo. Bueno, tan sencillo como eso es, sí,
plantártele a Trump. Y yo creo que lo puedes hacer en la medida que pues tienes esa tranquilidad y esa paz. Y es lo que yo no veo esa tranquilidad, veo mucho nerviosismo y veo a la presidenta metida en un berenjenal que yo digo, por favor, sus asesores, sáquenla de ahí. Gratuito, pues. Quítenla de ahí, ella no tiene por qué estar dando la cara por todo esto, para eso hay instancias y ahí que sigan los procedimientos legales, bueno, que se lo llevaron de manera rara, bueno, pues que hagan la investigación y si fue así, entonces, como bien lo han dicho los abogados, no los del Mayo Zambada, no los del señor Ismael, como dice el abogado, que lo entiendo, pues es su defensor. Bueno, Pues es su está cliente. bien. Pero, Pro bono, ¿eh? pero sí. Pro bono. Pero entonces tú tienes que proceder contra los que secuestraron aquí en México. Esta investigación te da para decir, aquí en México los secuestraron, pues el hijito del Chapo y demás, contra estos procedemos por secuestro. Pero eso no tiene nada que ver con el proceso que siguen en Estados Unidos contra el Mayo Zambada. ¿O qué? ¿No lo iban a detener aquí en México? ¿No tuvieron una vez detenido que extraditarlo? Bueno, Esas son las hoy dudas nos que hay. enteramos que por sí eso había 3 órdenes de aprehensión. hoy ¿no? nos Pero como enteramos, por estaban eso muy- fue Por eso interesante fue tan que se- tranquilamente a reunirse con Rocha Moya y con ¿no? Es decir, como sabía que lo iban a aprender, andaba por el mundo y tomando aviones para viajar, o sea, pues se sabía impune. Y no digo de ahora, 50 años Sí, impune. 50 años. 50 años impune. Muchos. Sí, 50 años. Sí, fíjate que para mí, en esta lógica, para mí el tema es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? O sea, tú cuando eres gobernante, estás ahí para darle resultados a los ciudadanos. ¿Cuál debería ser la prioridad de México? Pacificar al país. Muy extraño, desde el pasado gobierno, cuando detienen a este personaje, los rostros, los dichos eran de molestia. Sí, te reclamo. Cuando dices tú, pues, ¿qué no? ¿De qué me perdí? O sea, ¿qué no estamos hablando de un criminal? ¿Por qué estás enojado, gobierno? ¿Qué no se supone que tú mismo deberías estar desarticulando esto? Y ahí es donde yo veo, sinceramente, inexplicable el avance de estas personas sin la ayuda del gobierno. O sea, creo que a distintos niveles. Sí, sí, En unos más graves, ¿eh? En unos ponen al alcalde, en otros ponen a los secretarios de seguridad, en otros financian campañas, pero de que mandan, mandan. Entonces, a mí me parece que la presidenta trae un dilema fuerte. Y yo de veras me voy a mantener concediéndole el beneficio de la Sí, duda. es lo que yo decía. No, pues. me voy a mantener ahí, hasta en tanto tenga evidencia de cambiar. Nada más que, pues lo que mexicanos, no solo yo, sino que los mexicanos queremos es que actúe como tal. Porque estas actuaciones raras, extrañas, inexplicables, de ofensa por el combate al crimen, de poner piedras a la investigación, porque lo que la reforma dice es, si te atreves a investigar, yo te voy a meter al bote a ti. A ver, está bien, ya está prohibido, pero yo digo, ¿por qué esta Colabora, reacción? Sí, Esa. sí, hay colaboración. Que haya sí, colaboración. ¿Por qué estás enojado? Si deberías de estar sumando esfuerzos. En fin, pero yo sí creo que hay como bandos al interior de Morena, dejan ponerlo así. Y siento que hay mucha gente preocupada. Yo noto mucho nerviosismo en los círculos políticos de algunas personas. Pues me imagino que están pensando que van a aparecer en listas. Pues ¿sabes qué? Ojalá. Pues sí. Yo digo, yo a ver, creo que debiera estar los en que el tengan que interés de estar, todos. que estén. No, claro. Ojalá, claro. porque si bien los criminales son los que matan y dañan a nuestros hijos familiares con drogas y demás, quienes estén en Pues ese el caso, que los deja ¿no? hacer también. El que por quien lo logran hacer es por la complicidad. Y para mí sí tienen que tener el mismo castigo, o sea, sí están en el mismo grado. Entonces, qué bueno que les congelen sus bienes, qué bueno que los metan a la cárcel, me da gusto. Lo que yo quisiera ver es una operación nunca antes vista entre el gobierno de México y Estados Unidos, en donde en México se abriera una investigación fuertísima y se hiciera toda una radiografía. Y mira, me podrá decir alguien que me pueda contraargumentar, oye, pero seguramente esto viene desde el pasado. Dale. Sí, En la sí, lista que estén, pues si claro. estás hablando de 50 años de Sí, impunidad. pues bueno, claro que hay muchos. Porque pues, claro, que a lo mejor ya hasta se murieron. Necesitamos sanear
México, porque está podrido eso. Entonces, sí siento que en ocasiones noto una presidenta consciente. A ver, dicen que en los políticos hay que fijarte en lo que hacen y no en lo que dicen. O sea, fijarte más en lo que se hace y en lo que se dice. Mientras los dichos son los que a mí, cuando menos me han molestado, porque parecen de defensa y demás, en los hechos, al menos en ese estado señalado por ser de donde se está traficando principalmente el fentanilo, sí han actuado. No contra la autoridad política, que ahí es donde está el problema de la complicidad política, pero sí parece ser que están entrando a combatir a esas células criminales. Es que, a ver, entonces, tiene un tufo. Lo que están haciendo es combatir, pero lo que están diciendo es, haz de cuenta que siento que les no te vayas a enojar, no me vayas a... No más que tantito. Es que los eventos no le favorecen, ¿no? O sea, nos hablan de detenciones de la facción de los Chapitos, por ejemplo, ¿no? Sí. De grandes detenciones de la facción de los Chapitos, no del Mayo. ¿Me explico? Parece un mensaje de que no te enojes, güey, estamos contigo. ¿Me explico? No, entonces no. No, y además finalmente sigue intocado el poder político que permitió ese estado que es la clave. toda esta crisis. Pero hablando de las contradicciones en Morena, que me parece muy interesante este enfoque, elemento que ha planteado Damián. Bueno, nos enteramos, yo me enteré por los medios de comunicación, que el Gabinete de Seguridad opina que no se debe de plantear el traerse al señor Ismael. Al señor Ismael, me da risa hasta decirle así. No, es que como me quedé ya con la onda del abogado. Claro. Qué lindo. Bueno, entonces, Mayo Zambada, es decir, porque eso... El señor Joaquín también, eso, pues... de alguna manera genera complicaciones en el diálogo, porque además llegó García Harfuch a Washington y lo recibieron con las declaraciones de Trump de que el gobierno estaba vinculado. Luego, a los días, la carta del Mayo Zambada. Entonces, el pobre secretario, que en efecto yo creo que ahí sí hay un cambio, un viraje importante y que debemos reconocer y que tenemos que fortalecer como ciudadanos y ciudadanas, es decir, por ahí es donde queremos actuar nuestro gobierno, porque decían, todavía esta presidenta dijo, no existen laboratorios de fentanilo frente a los reportajes que hubo de medios extranjeros, ¿no? Y ahora sí han encontrado laboratorios. Sí. En México, decía Andrés Manuel, no hay fentanilo, y ya resulta ser que sí. Ahora declaró la presidenta algo muy importante, dijo, pues Estados Unidos que nos diga cómo logra que entre el fentanilo a su país, ¿no? Que investigue. Bueno, pues es lo mismo de las armas. Claro. Es decir, sí, las mandan los gringos, aunque una parte, ya vi un reportaje, una parte muy importante de las armas que se le decomisan al narcotráfico son del ejército, Entonces, no solamente vienen de Estados Unidos, que vienen también de ahí, pero tus aduanas, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con tus aduanas? ¿Qué pasan todas esas armas? Entonces, el mismo argumento que es para allá, pues es para acá, para contigo. Entonces, todo eso es lo que... Y estas fotos con los líderes de Morena, del abogado, ¿no? Si no es el principal, que es un asociado, que lo que sea, pero finalmente está hablando y son los que presentaron la carta que mandó el Mayo Zambada. Por cierto, la ley íntegra, te lleva un montón de tiempo porque es larguísima. Muchas hojas. Pero todos los fundamentos de constitucionales y de tratados internacionales y de jurisprudencia son bien interesantes. Sí. Está hecho por abogados. Está hecho muy bien la carta, ¿no? El problema no es... toda esta base legal, que insisto, pues que, como tú dices, que tengan sus canales, está bien. El tema es la parte de si no lo logras, si no lo haces, voy a colapsar la relación entre los dos gobiernos. Esa es la parte grave. Esa es la parte que hace que la presidenta responda, que actúen de esta manera contradictoria, que estén defendiendo a un criminal, etcétera. Entonces, todo esto es, sí, como tú dices, es un tufo. Ya te da una cosa que dices, pues esta parte no me gustó. No tenemos por qué estar en esta circunstancia. No tenemos por qué arrodillarnos, en efecto, ante nadie. Ante ningún gobierno extranjero, pero tampoco ante ningún criminal.
No tenemos que arrodillarnos ante el Mayo Zambada, punto, ni ante nadie como él. A mí me parece que es un punto de quiebre. Yo sí creo que no la van a librar los que están protegiendo a estos personajes. O sea, me parece que, sin ser ingenuo, creo que es en serio la ofensiva de Estados Unidos y creo que van a tener que tomar una decisión si se hunden con ellos o si los sueltan. Ahora, o sea, esta sí lo veo declaración así. del abogado de allá, de Frank Pérez, diciendo que el señor Ismael estaría dispuesto a declararse claro, hombre. culpable, pues ya no hay juicio, ya no nos enteramos de nada, ya no sabremos Bueno, nada. pero es a partir de colaboración con Estados Unidos, es decir, de información. Yo me declaro culpable y para que tú me aceptes con cambiar pena de muerte, por una cadena perpetua y más, es pero porque ya te no voy a dar ya no carnita, ya no ¿no? necesariamente públicamente tendríamos ya no. que enterarnos Yo de por nada, lo que ¿no? interpreto, digamos, es una como jugarreta legal de tratar de... Para evitar la pena de muerte. De entrampar el proceso, no que lo vayas a ganar, pero ganar tiempo mientras le da margen de negociación. Yo creo que ellos están en su estrategia y eso pues ellos sabrán. Pues sí, Sí, son El tema estrategas. es qué haces tu gobierno, ¿no? Pero a mí me da la impresión, bueno, y si llega una colaboración, por cierto, porque yo también siempre soy muy cuidadoso, una declaración de alguien la tienes que acompañar de otros elementos de prueba. Ah, eso sí. Porque pues para un desesperado cualquier hoyo es salvavidas, Sí, pues. ¿me no nada entiendes? más. O sea, tiene siempre que tener carnita, poder tener un seguimiento a alguna transferencia financiera, tener bienes inexplicables, actuaciones irracionales o que, digamos, para beneficiar. O sea, tiene que ser, no nomás porque diga el señor, porque el otro pues le pueden hacer una carta y firmar lo que diga, pues, ¿no? O sea, yo sí creo que tiene que ser algo serio, pero me parece que va a ser un punto de quiebre. Y yo, de veras, mi recomendación sincera a la presidenta es que esto lo vea ella como oportunidad. Y creo incluso que puede pasar a la historia como la presidenta que pacificó México si abre verdaderamente una investigación. Al día de hoy lamento decir que no le veo la más mínima voluntad de hacer eso. Pero creo que tiene que llegar ese punto, pues, ¿no? Ahora, el tema de la popularidad. Para quien nos escucha, porque lo usan mucho como justificación. Pues sí. Es que estoy muy popular y por eso estoy bien. No necesariamente, ¿eh? O sea, los dictadores de la historia fueron muy populares en sus momentos. No estoy diciendo que ella lo sea, nomás estoy poniendo un ejemplo. De los expresidentes tan señalados fueron populares en algún momento. De hecho, es normal que el primer año un presidente de la República, Pues claro. salvo excepciones, por ejemplo, Cedillo no arrancó con popularidad porque hubo una crisis en los primeros meses. El error de diciembre. Pero desde Salinas, Fox, Calderón, el propio Peña al principio eran muy populares. A lo mejor no 80s, pero sí pegándole al 70, ¿eh? Y es medio normal, la gente tiene el ánimo de que le vaya bien, pues, a México y todo. Adicionalmente, sí creo que este tema de un enemigo externo le ha ayudado. Sí, nada más que en el momento de que la gente pierda su empleo, tenga menos calidad de vida, continúe la violencia, pues esa popularidad de qué te sirvió, se tiene que traducir en bienes públicos para todos, sí. Sí. Entonces, yo sí creo que está con fuego jugando y el primer límite es el 2 de marzo, para el arancel Bueno, general. pero ayer dijo Trump, los aranceles van en tiempo y en forma. Yo me imagino que está pidiendo, le falta algo, ¿no? 2 de marzo y luego está el del aluminio y el acero. el acero. que tiene Bueno, otro. ya se habla incluso de que la posibilidad de que, México está explorando la posibilidad de poner aranceles a los China. productos chinos para evitar los aranceles De Estados norteamericanos. Bueno, eso te habla de cómo está la cosa, pues, es decir, no está sencilla la negociación. Y obviamente Trump pues encarece todo su proceso, toda su negociación, porque tiene con estas amenazas. El Mayo Zambada pues hasta le ayuda a Trump en esto, ¿no? Es decir, coloca a México en una situación tan complicada en todo este proceso de negociación, porque acuérdate que la negociación no solamente es comercial, corre paralela al tema de la seguridad y al combate al crimen.
Entonces, aquí, Y la migración, si aquí no Pero van das, bien, aquí pero van no bien en das migración. muestras, ¿no? O sea, tienes mensajes contradictorios. Por un lado, en efecto, detenciones, decomisos, etcétera, pero por otro lado, todo este lenguaje y donde además muchas contradicciones. Estamos viendo las fotos de todos, pero encumbrados, no cualquier político de Morena, con el abogado del Mayo. Sí, definitivamente sí estaba en círculos O sea, no fáciles bueno, de le acceder. hicieron dos eventos en el Senado, Sí. organizado por senadores de Morena. Aunque Entonces, digan que fue el PAN. no, pues no, Dijeron ya lo eso de salió la Cámara de Diputados. En que diputados. porque una diputada pidió un salón, porque salió la diputada y dijo, güey, a mí Yo nada más pedí me el pidieron la salón. gestión para una organización. Para una organización Exacto. civil, lo Sí, aclaró muy esa bien fue la que hizo. diputada. Pero en el Senado lo que ves es, yo vi los videos, está el senador hablando. El senador. Y está la presidenta del Senado ahí en el evento que le dan. Y luego sale fotos con la entonces secretaria de Gobernación. Y luego salen No, fotos pues, con... hasta con o sea, la sí presidenta. está ya, Sí. Martí Batres, Ricardo Monreal, en un evento en donde está Andrés Manuel López Obrador, Sí. presidente de la CATEM, de Pedro Aces, y atrás está, dos filas atrás, a ver, ningún presidente tiene atrás en las dos filas a gente desconocida, ni mucho menos, no lo permite, aunque ya nos dijeran que no Que no existía hay el Estado Estado Mayor Mayor. presidencial, pero por seguridad del presidente, obviamente no se permite que esté gente desconocida y menos en un evento público. Entonces, híjole, todo esto sí te genera dudas y te genera incertidumbre. Sí, y yo creo, en efecto, y yo ahí coincido con Damián, es la gran oportunidad de sacudirse de todo esto y de decir, ahora sí que empezamos limpiando la casa y luchando contra este enemigo. Nuestro enemigo no es el gobierno norteamericano ni nada, nuestro enemigo es este crimen organizado que tanto daño le ha hecho a México y que tiene una estela de sangre en este país. Punto. Llevamos, bueno, ahorita ya en estos días de gobierno del 1 de octubre para acá, en una cifra récord, ¿no? De homicidios y de desaparecidos también. Entonces, Está muy fuerte, sinceramente. Fíjate que me gusta el enfoque de el enemigo actual es el crimen organizado. Porque luego te sacan que si en 1800 y que si no sé qué. Y yo digo, está bien, qué padre la historia y qué bueno que hubo mexicanos patriotas ahorita, ¿no? que defendieron y ahí el país. venimos y gracias, sí. Sí. No más Diario que hay ahorita, muertos, diario, exacto, más muertos, la más única guerra muertos. que hay en México es con el crimen organizado. Así es. Sí. Ya, bueno, no se saquen sus telarañas. Güey. La única guerra que hay es con el crimen organizado. Bueno, acaban de suspender Y sí es una guerra, el tianguis limonero por la amenaza de extorsiones, que además es como dicen, pues no te preocupes tanto de los aranceles, o no solo de los aranceles gringos, sino de los que tenemos que pagar, del niño, de hombre, este con la cobro de mina. piso, que significa un impuesto todos los días para los productores, por ejemplo, en este caso de limón. ¿Y qué sale a decir el gobernador? Ay, no, a minimizar como es su costumbre. No, ese es uno de los 80 puntos Sí, de venta sí, de escuché. limón. Sí. Pues aunque sea el uno de los 80, ni uno, carambas, no permitas el cobro de piso, combate eso. Entonces, esta tendencia a minimizar, a decir no pasa nada, no, cuando esos limoneros y todos tienen que pagar este impuesto ilegal, ¿no? Que es la extorsión, evidente, el cobro de piso, pues evidentemente la gente, pues mira, yo no sé dónde hacen las encuestas, porque yo siento una gran molestia con relación a este tema en una gran parte de la población. Lo que pasa es que diferencia la gente. Haz de cuenta, las mismas encuestas, Te dicen- cuando preguntan, oye, ¿crees que se está haciendo un buen trabajo para combatir el crimen organizado? Te dicen que que no. pero la 70%. presidenta ¿eh? sale muy bien. Exacto, que se pero sienten como que seguros. siento que disasocian, ¿no? Sí. Y una cosa es la popularidad de la presidenta, si no les gusta, no sé, su estilo, lo que quieras, y otra cosa es si creen que el crimen se le está combatiendo o no. Y luego un ciudadano pues tiene 3 niveles de gobierno. Entonces, ¿cuál gobierno para empezar? Sí, ¿no? O sea, sí. entonces siento que es complejo, pero no, sí, la ciudadanía está bastante molesta con el tema del crimen organizado. Y de la salud, y de la educación. Bueno, tú querías hablar de la salud. Bueno, ¿no? es que volviendo a las prioridades, la presidenta sí le da un trato especial a toda esta carta y a la respuesta al Mayo, pero no a los temas que tiene a médicos, a enfermeras en protesta
ya sea en las calles o en los propios hospitales por falta de insumos y de medicamentos. Y están defendiendo nuestra salud, no están defendiendo nada más su trabajo, están defendiéndonos a todos los que vamos o van que no pueden a estos darnos, centros médicos públicos, porque no te van a dar una atención de calidad. Entonces ahí están en riesgo ellos como profesionistas, como profesionales de la salud, pero estamos en riesgo todos, que no tenemos. Entonces yo vuelvo a lo mismo, ¿cuáles son los verdaderos derechos? Es decir, sí, la transferencia monetaria te significa una redistribución del ingreso, ya están como derechos, la pensión, en fin, pero la educación y la salud son derechos consagrados en nuestra Constitución, no de ahora. Y la salud es un derecho fundamental porque tiene que ver con la vida. Y el que no haya medicamentos, dijeron que iba a haber ya medicamentos por las compras consolidadas, cosa que habían eliminado diciendo que había una gran corrupción. Resulta ser que nunca se comprobó y lo único que se logró es que hubiera una no distribución de medicamentos. Se hizo la megafarmacia que ya por lo bajito ya se desmanteló la megafarmacia porque evidentemente no funcionó y seguimos sin medicamentos. Y el problema es que 50 millones de mexicanos te declararon que no tienen acceso a la salud. El problema es que sí estás dando tu transferencia monetaria, pero la gente hoy invierte una parte muy importante de su ingreso en la salud. Uh-huh. Entonces, ¿qué estás beneficiando? A las farmacias privadas, a los pequeños consultorios privados, que es a los que acude la gente ante la incapacidad de las instituciones públicas de salud de atender a la población. Entonces, todo esto, pero tú puedes ir al consultorio de la esquina para una enfermedad común, pero ya si hablas de un cáncer, si hablas de una enfermedad catastrófica que cubrían estas enfermedades incluso a la población no asegurada y que estaba en el Seguro Popular, tenía todas cubiertas las enfermedades catastróficas, todo eso se eliminó. Entonces estamos condenando a la muerte, no solo a la gente que muera en una esquina por un homicidio, por un asalto del crimen organizado, porque eres un daño colateral, sino también porque no tienes acceso a la salud. Esto es criminal, esta sí debiera ser la prioridad, esto debiera ser el tema fundamental. ¿Y qué estamos viendo? Que las bases del presupuesto que aquí discutimos en diciembre y que dijimos, bueno, damos un año para que veamos si verdaderamente... No, ya ahorita ya están tronadas, ya ahorita ya no existen. Sobre lo que se discutió el presupuesto, el crecimiento, el precio del dólar, el precio del barril del petróleo, todo está hecho pedazos. Y entonces no va a haber crecimiento, no va a haber más ingresos y se va a seguir recortando el tema salud. No puede ser. Yo creo que este sí es un tema muy grave y que tenemos que alzar la voz porque no es que un doctor o unos doctores estén defendiéndose a ellos, nos están defendiendo a nosotros, que podamos ejercer plenamente un derecho. Y el otro, la educación. Aplauden porque ahora va a haber náhuatl. ¡Qué padre! Pero que enseñen matemáticas, que enseñen bien español, que tengamos prioridades fundamentales para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan el día de mañana competir en un mundo global y que valga su trabajo y valga el esfuerzo educativo. Yo soy de una generación e hija de unos padres que se preocuparon por la educación de sus hijos. Que dijeron, algo puedo heredar es que estés con una carrera universitaria, que puedas tener más instrumentos que los que yo tuve para defenderte en la vida. Eso es lo que tenemos que proporcionar y eso es donde yo creo debieran centrarse las prioridades del gobierno y es donde no las veo, es donde, o sea, otra vez la propaganda, no vamos a dar náhuatl, como el gran cambio, la gran transformación. No, espérate, lo que queremos es calidad en la educación, le estás entregando, bueno, este tema de la afiliación de más de 1 millón de maestros a Morena, cuando está prohibido en nuestra Constitución, cuando parte de la lucha de la izquierda, de muchos de los que están hoy ahí, que vienen del sindicalismo igual que yo, en el caso universitario, defendimos que no hubiera este corporativismo, que si eras de un sindicato no estuvieras obligado a afiliarte al PRI. Fue nuestra gran lucha. Y hoy hacen esto, y hoy obligan a los sindicatos a afiliarse a Morena, en este caso al magisterio. No, obliga al magisterio
a tener calidad, a que haya profesionalización, a que vuelva el mérito a ser un factor muy importante en la evaluación de tu magisterio, a que haya resultados desde el punto de vista educativo. Bueno, creo que aquí sí son temas que a mí sí me preocupan muchísimo, que por todo el tema de la seguridad y lo de Trump y todo, no le damos como que la trascendencia que tiene, pero son fundamentales porque estamos hablando de condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana. Fíjate que a mí me parece que uno de los problemas principales de México en todos sus niveles de gobierno es que los gobiernos llegan a administrar lo que ya existe y en todo caso mejoran poquito cosas, pero no cambian la realidad. Y ya he comentado aquí, yo creo mucho en planeación de largo plazo. Y creo que lo que está comentando ahorita mi compañera es parte en eso. O sea, necesitas hacer cambios estructurales en el país que atiendan los temas elementales para darle calidad de vida a la gente. Es un poco este concepto de estado de bienestar. Otros le han llamado, yo mismo, derecho a la felicidad. Es este concepto. El expresidente, sí. ¿No? Que incluye no un tema subjetivo, es que tú, por ejemplo, felicidad lo puedes tomar, puedes hacer un análisis objetivo y subjetivo. El subjetivo tiene que ver con cada quien. En cualquier condición alguien puede ser feliz y qué bueno que lo sea. El objetivo tiene que ver con una serie de elementos que tienes que tener garantizados o debes de tener garantizados por el Estado mexicano, en este caso por un gobierno, que tienen que ver con un ingreso mínimo adecuado, tiene que ver con acceso a salud, Vivienda. tiene que ver con educación de calidad, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con agua, ¿no? Tiene que ver con trabajo remunerado, ¿no? Tiene que ver con seguridad, y esos elementos son los que están en el campo de acción de un gobierno. Entonces, es este eterno debate con Morena que ha querido plantear como si fuera blanco y negro, y si fuera solo programas sociales o las otras cosas. Y para mí ese es el error. O sea, yo de veras sin debe ser más. Exacto. Si no, seguro que hay una sin cosa, ninguna así, ningún señalamiento, digo, comparto contigo. Sí, Gobierno, claro. que estés dando apoyos sociales universales. Yo simpatizo con ello. Déjame ponerlo en términos de mi partido. He estado participando en algunas reuniones y en una di mi opinión y les decía, es que el PAN se tiene que reinventar, y en esa reinvención significa tener identidad clara y ofrecer un proyecto de país claro. Y mi lógica era, necesitamos primero que la ciudadanía esté convencida que los derechos son derechos y nadie se los va a quitar. Y en eso el PAN ha batallado mucho, porque ha sido, digamos, unos votan que sí, otros que no, unos dicen que sí, otros que no. No hay claridad. Yo, ¿sabes qué les propuse? Que si quieren hagan una convención, una asamblea, un consejo, güey, y debatamos todo lo que quieran, porque eso ya no debe estar a debate. Pues O sea, claro. son derechos constitucionales, claro, y debe ya. ser una postura oficial. Punto final, ¿sabes? Exacto. claro. Estamos a favor. Y además ya están, punto. Porque en tanto la gente crea que eso se los puedes quitar, no te va a escuchar en nada más. Entonces, yo creo que justamente, yo voto a favor, pero justamente esto está blindado. Y entonces poder pasar a que el diferenciador de qué opción de gobierno tienes es quién te ofrece un mejor gobierno en el resto de los temas. Y ahí sí creo que lo han hecho pésimamente mal. O sea, la educación es un igualador social. Claro. Porque te da oportunidades, esa es la principal herencia. Exacto, ya sea de tus papás si te pagan una escuela privada o del Estado con la escuela pública, pero eso es lo que te da oportunidades en la vida. Pero volteas y ves 25 millones de mexicanos con rezago educativo, escuelas tiradas al piso, no tienen acceso a tecnología, estás en últimos lugares en términos de calidad, en matemáticas, en ciencia, en fin, eso no es educación, estás destinando a esas generaciones a un futuro que no esté al nivel que se merecen. Entonces, bueno, salud, ya lo decías, fíjate, el dato que mencionaba del pago de bolsillo, subió a 48% el gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo para quien me está escuchando? Lo que tú sacas de tu bolsillo para pagar. Porque el gobierno no te lo está dando. Entonces, ay, sí, el bienestar, pero no hay medicinas.
no hay no hay Sí, doctores. sí. Entonces tienes que ir y tú pagarlo. Bueno, el 48% de los gastos totales de salud lo está pagando el privado. Nada más para tener una proporción, ¿eh? Porque luego dicen, es igual en todos lados. No, es el doble de los países de la OCDE. Se incrementó exponencialmente en estos gobiernos de Morena. Al desaparecer Seguro Popular. Y 50 millones de mexicanos en gasto de salud. Entonces, atiende eso. Seguridad pública, pues es el derecho a la paz. Y no lo estás dando. Agua, 70% del territorio nacional con un problema, no digo sequía severa, algún problema de falta de agua. Eso es lo que debe atender un gobierno. Y así me puedo ir, pues no. Y eso es lo que no se está haciendo. Nos interesa a todos, Claro, pues, con nuestro día a día. Porque tu narrativa es que tengo programas sociales. Pero yo veo los números y digo, espérame, ¿y qué haces con lo demás? Porque traes 9 millones de millones y no te lo estás gastando en programas sociales todo. No. Entonces, necesitas administrar mejor. Necesitas dedicar el dinero a lo que verdaderamente se ocupa en este país para darle mejores oportunidades a los mexicanos. Pero en lugar de estar debatiendo eso, ahí andan con que la soberanía y con que... ¿sí me y con propaganda. que no, ahora no sé qué, puros distractores, cuando deberíamos estar enfocados en esos temas que sí puedan cambiar la calidad de vida de la gente. Eso creo yo. Y eso no es un tema de ideología, ¿eh? No. Es un tema de sentido común, es un tema de enfocarte a cosas positivas. Pero es prácticamente reconocer que hubo un fracaso, ¿no? En la estrategia. Que lo reconozcan. Sí, debiera ser. O sea, obviamente, aunque no lo hagan público, por lo menos en virajes, así como lo están haciendo en seguridad, que de hecho en seguridad es un reconocimiento. Un poco, ¿no? Bueno, en energía ya la ley esta que discutieron ayer, el 90%, sí. Se lo demostraron tanto la senadora Claudia Anaya como el senador Ricardo Anaya. Ah, mira, los dos se apellidan igual. Sí, los pero uno es del PRI y otro es del PAN. Que el 90% de la base de la reforma que está proponiendo Morena, pues es la reedición de la reforma energética del presidente Peña Nieto. Pero más allá de eso, o sea, en seguridad, sin decirlo, hay un viraje. Bueno, pues en salud debiera hacerlo también. ¿Por qué? Porque la desaparición del Seguro Popular, lo único que trajo es que la población menos protegida, la más desfavorecida de este país, aumentara el que no tienen acceso a la salud. De 20 y tantos millones pasamos a 50 millones de mexicanos. Es decir, a ver, si eso no es un fracaso, ¿qué es? Si además la gente tiene que invertir más de su bolsillo para pagar salud, eso es un fracaso. Quiere decir que la salud pública está en crisis y tenemos que poner ahí un acento fundamental, porque es a donde tiene acceso la gente. Ya no para tratarte un catarro, porque al mismo tiempo que han aumentado las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, en fin, entonces esas enfermedades no te lo trata el consultorio de la esquina. Requieres tener un sistema fortalecido. Qué bueno el tema del médico en su casa, ok, eso... Siendo jefa de gobierno, instrumenté las educadoras para la salud que iban y tocaban en tu casa y te preguntaban, pero pues si eras hipertenso, si eras, etcétera, te permite tener un diagnóstico. Pero la atención es el tema. Y yo, de gente conocida que llegan, hacen horas que están ahí sin poderse sentar, ahí la ley sí ya no funciona, la gente llega y no tiene ni dónde sentarse, la gente está, las camillas en los pasillos, es decir, por favor, pongan acento, sobre todo si eres una mujer presidenta, pon acento en estos temas. Las mujeres en la casa, ¿en qué nos preocupamos más? En la salud y en la educación de nuestros hijos. Pues es lo mismo, en esta casa llamada México, preocúpate por esto. No te preocupes por el Mayo Zambada, preocúpate por esto. Que esto sí tiene que ver con la vida de millones de mexicanos y con el futuro de millones de mexicanos, que son tu obligación. Pues sí. Ahora, digamos, de los destellos positivos que se ven, me da mucha tristeza, pero terminan cayéndose. Hablábamos hace unos días y semanas de la reforma del nepotismo, ¿verdad? Sí, sí. Pues todo parece indicar que la van a descafeinar para darles una última chance. Tú la querías todavía más cargada. Claro. Pues, no solo, pero no solo más cargada. Cruzado, como se ha llamado. Nepotismo cruzado y ya. Sí, bueno, así es hasta el buen juez por la casa empieza. Pues resulta ser que como
la esposa de un gobernador quiere ser gobernador. Y el hermano de otro. El papá de una gobernadora quiere ser gobernador. El hermano de una familia que se van repartiendo el cargo también quieren. Pues la última y nos vamos. Entonces yo volteo y digo eso, es que, híjole, güey, es que es una hipocresía, pues, ¿me entiendes? Entonces mi llamado es, y se lo digo a la presidenta, habemos gente en todos los partidos que queremos hacer las cosas bien. No se deje chantajear, ni por los de su lado. Mejor busque sumar esfuerzos con la gente en todos lados. Esa mayoría lo hubiera conseguido, se lo garantizo, con votos de la oposición, sin haber tenido que cederle a el Verde o a otros. Entonces, a mi propio partido yo lo que le digo es, hace falta un poquito más de echarse para adelante y hablar de estos temas abiertamente, poner ahí los votos en la mesa y decir, así como lo estoy diciendo, pues, pero pues desde el partido, pues, Sí. saben que aquí está, no vamos a permitir eso, en fin, poco a poco no hay que desesperarse, pero creo que necesitamos buscar acuerdos entre, digamos, distintos partidos en cosas positivas y sacarlas del ámbito político y empujar los cambios, porque siempre va a haber resistencias, en casa y en todos lados, siempre hay resistencias. Al Y cambio, terminan ya. saliéndose con la suya, es lo que me da a mí mucho coraje. Digo yo, híjole, es que cómo hay camino por hacer. Pero bueno, no hay que sentirse derrotado y hay que echarse para adelante. Pero ojalá, todavía esta semana lo van a votar, ojalá y no les den por el lado, hombre. Ya, ahorita. Ahora sí que hoy. Hoy. Gracias, Damián, como Gracias a ti. siempre. Mi querida Rosario, te voy a dar la chamarra para que la uses. Ay, no, Yo traje otra, una de... No, de- Adela, queridísima, Bueno, me va a ¿cómo dar crees? mucho gusto que la uses. Oye, me van a ver allá, allá va Rosario. Mamá, no la vayas No me a enteré, enojar. esto fue antes de que Es llegara. que hablamos de mucho, te dije que hablamos de un montón de Hasta cosas. chamarra gané, ya ves. Está bien. Si procura llegar tarde. Oye, mana, Exacto. pero solo te voy a pedir la chamarra, no vayas a quitarte el pantalón. No, eso ahorita no, manita. Ni me queda, eres una grandota y yo una chaparra. así Sí, es que pero no. esta sí te va a quedar y muy bien y me va a dar mucho gusto que la Ay, Qué uses. bárbaros. Y a tu hija le va a gustar Ay, también. sí, más. Digo, a mí me gusta mucho, pero ay, imagínate. Aparte es de una diseñadora mexicana que nos gusta mucho. Oye, está padrísima. Está padrísima, ¿no? No, ya. No flash, salí flash. rayada, como Eso, dicen los chavos. Eso, Ay, chingado. Qué Sí, gusto. sí le sube a uno estos talones. Sí bueno, le mira, sube sí, a a ver, uno. que me ¿Verdad? pongan. Exacto. Sí, de plano. Muchas gracias Ay, por no, todo, gracias, mi querida como Rosario. siempre. Gracias, mi Gracias querido a ti, Damián. estimada Gracias. Adela, un saludo a Muchas todos en gracias. casa. Vamos con Débora Suárez y regresamos. No se vayan.